Buenos días, Marta. Efectivamente, como bien veníamos hablando desde toda la mañana, se nos pide cada vez más a los medios de comunicación que hagamos una información bien elaborada, porque se supone además, y ya se ha demostrado, que puede tener un efecto preventivo. Y el enfoque de género es importante porque además las mujeres tenemos unos factores de riesgo específicos que no tienen los varones y cifras diferentes. Las mujeres, por ejemplo, tenemos un mayor número de ideaciones suicidas, pero luego son los hombres los que más lo cometen. Y de todo ello vamos a hablar con dos invitadas. Nos acompaña primero Ana Concepción Cáceres, gerente de Salud Mental Atelsam. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días a todos los televidentes y hoy, el día de la prevención del suicidio, hablamos de la prevención. Es importante eso que estábamos hablando, el factor género, y Atelsam, además, Marta, es la primera entidad canaria de salud mental que tiene precisamente ese enfoque y ha hecho estudios de la importancia de la perspectiva de género en la salud mental. ¿Cuáles son los principales indicadores? Los principales indicadores en las mujeres con problemas de salud mental y además con violencia de género es aterradora, porque es una situación bastante estigmatizante ya dentro del estigma que tiene el tener un problema de salud mental. Y a mí me gustaría leer textualmente una encuesta oficial que se hizo sobre la violencia de género y el suicidio en las mujeres. 3 de cada 4 mujeres con trastorno mental grave han sufrido en algún momento de su vida violencia en el ámbito familiar o de pareja. Alrededor del 80% de las mujeres con un problema de salud mental grave que han estado en pareja han sufrido violencia en algún momento de su vida adulta. El 42% de las mujeres con trastorno mental grave que están viviendo en pareja sufren una agresión por parte de su pareja. El riesgo que tiene una mujer de sufrir violencia en la pareja con problemas de salud mental se multiplica por 4. Ella tiene un trastorno mental grave y además violencia de género. El 26% de las mujeres con trastorno mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia. Esto incluso hasta hace poco era difícil de detectar por los profesionales, porque bueno, se oculta, porque es como si fuera una vergüenza más a ese problema de salud mental. Por eso, Atelsam Salud Mental vio la necesidad, tenemos solamente 4 años de recorrido, de tener un programa específico para las mujeres con violencia de género y un problema de salud mental grave. Imaginamos que habrá más profesionales que estén especializados en la atención a estas mujeres, además con los datos que usted nos cuenta, pues estarán perfectamente preparados para atender estos casos, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, nosotros en Tenerife ya tenemos en tan poquito tiempo atendiendo específicamente y paralelamente entre su problema de salud mental y su problema de violencia de género a 100 mujeres. Es un dato muy relevante, pero no es las mujeres que en este momento en Tenerife en concreto están sufriendo violencia de género con un problema de salud mental. A este debate también sobre los datos, nos parece súper interesante añadir también un testimonio de otro experto que nos acompaña, que ha hecho también un estudio vinculado a este factor de riesgo de la violencia de género dentro del suicidio. Él es Raúl Quevedo Blasco, es profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad de Granada. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. Hola, muy buenos días. Encantada de saludarle y además con ese titular que leíamos en prensa hace un tiempo, derivado de un curso que daba usted en la Universidad de Verano del País Vasco, un 40% de mujeres que se suicida ha sido víctima de violencia de género. Es un porcentaje elevado y que contrasta además con el porcentaje de hombres que se suicida, que lo contamos en muchas ocasiones, tras haber acabado con la vida de su pareja o expareja, que llega al 18-20%. Por lo tanto, hablamos de un factor de riesgo claro en el caso de las mujeres. Efectivamente. De hecho, bueno, hay múltiples estudios, algunos llevados a cabo por nosotros,
en el cual el simple hecho de haber sido víctima de violencia de género ya es un factor que disocia mucho el tema del suicidio. Hay unos patrones relativamente estables vinculados a factores asociados al suicidio, y esos factores se rompen, entre comillas, cuando la mujer ha sido víctima de violencia de género, porque la propia acción de haber sido víctima ya es un factor precipitante de forma directa y radical. Ujú. Es fundamental también añadir, igual que hablamos habitualmente de que no hay perfil de agresor ni perfil de víctima de violencia de género, que tampoco en este estudio que usted ha realizado hay un perfil de mujer. No, como tal, sacar un perfil es complicado y es delicado realmente, porque no se puede homogenizar. Lo que sí hemos comprobado es que lo estándar en cuestión de suicidio en población general, sin haber sido víctima de violencia de género, pues cambia ligeramente, como por ejemplo el tipo o el método para quitarse la vida. En mujeres suele ser la precipitación, tirarse desde un quinto piso, por ejemplo, y, por ejemplo, en el estudio que hemos realizado, pues el medio más usado en mujeres víctimas de violencia de género ha sido a través de cortes y a través de sobredosis. Son medios que no son comunes en la población general y, por ejemplo, aquí sí hemos encontrado que son más comunes. A eso le podemos añadir más cuestiones. También hay una mitificación en cuanto a que generalmente la gente sin estudios suele cometer más suicidios. En caso de mujeres víctimas de violencia de género, se ha encontrado que muy poca población de mujeres víctimas de violencia de género no tenía estudios. La mayoría tenían en diferentes niveles, por lo cual rompemos ese patrón también de estudios, cuanto menos estudios, más suicidio, y en este caso no lo sería. En tema laboral también se vincula mucho, por ejemplo, que el desempleo es un factor que fomenta el suicidio, o en caso de mujeres víctimas de violencia de género, los estudios que hicimos encontraron una paridad, es decir, se quitaban la vida tanto mujeres que trabajaban como mujeres que no trabajaban. ¿Por qué? Porque el peso en sí de haber sido víctima pues es superior a estos factores sociodemográficos. Ujú. Hablamos de que las consecuencias de la violencia de género al final nos permite ver este estudio, el tremendo impacto que tiene la violencia de género sobre las víctimas, pero le pregunto, ¿hay mujeres que sufren un problema de salud mental de base y luego, además, son más vulnerables a la violencia de género, y en otros casos un problema de salud mental que viene derivado de la violencia de género por sí misma, como consecuencia? ¿Hay alguna diferencia en esos casos o no? Claro, el tema porque otra cuestión importante era lo que comentaba la compañera, tema de trastornos mentales y suicidio, violencia de género. Es cierto que al final estamos hablando de componentes bidireccionales en todos los sentidos. Es cierto que a nivel general, una persona que intenta quitarse la vida no tiene por qué padecer un trastorno mental, Ujú, ¿vale? claro. Eso es así. Y además va un poco, pues eso nos dificulta mucho la labor, porque si hubiera relación directa, pues tenemos un escalón avanzado, cuando realmente no es así. De hecho, hay gente que planifica cómo quitarse la vida, y hay gente que se pasa todos los pasos, valga la redundancia, y directamente se quita la vida sin casi planificarlo. En el sentido de trastorno mental, violencia de género y suicidio, pues bueno, ahí sería interesante analizar un poco si si la ideación suicida puede acabar derivando en trastorno mental, que seguramente habrá casos que sí. Trastornos mentales acaban derivando en suicidio, seguramente sí. Haber sido víctima de violencia de género seguramente puede acabar en trastorno mental y seguramente puede acabar en suicidio, seguramente sí. Y haber sido víctima de violencia de género y padecer un trastorno mental, consecuencia de ser víctima de violencia de género y acabar en suicidio, seguramente sí. Por lo tanto, seguro que hay relación en todos los sentidos y con peso bastante. Pues Raúl Quevedo Blasco, profesor de Evaluación Psicológica de la Universidad de Granada, gracias por sumarse también con estos datos y con esta perspectiva sin duda novedosa a esta mesa. Un saludo, buen Muchas día. gracias por la invitación. Un saludo, buen día. Gracias. Claro. Bueno, al final lo que estábamos hablando, ¿no?, es un factor de riesgo, y desde el punto de vista de la intervención, Ana, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo llevamos estos datos y todos esos factores de riesgo, de autoestima mermada, de problemas de sueño, alteraciones socioeconómicas también cuando una mujer decide romper una relación al ser víctima de violencia de género y no hay sustento económico porque hay dependencia? Son múltiples factores que desde la intervención también tienen que abordar.
Sí, son múltiples factores y hay uno también importante que es el de la familia. La familia y la sociedad se juntan y se les resta credibilidad a esa manifestación que primero pues lo da en su entorno familiar y después ya lo transmite incluso pues con denuncias. Se le ve atenuante a esa violencia de género el que la persona tenga un problema de salud mental grave, y debería ser al revés. Es decir, se ve como atenuante porque se cuestiona si es verdad, si no es verdad, si se lo ha inventado. Entonces, en el caso de que nosotros tratamos en ese programa específico, no solamente no empezamos tratando la violencia de género, sino empezamos tratando su interior, su problema de salud mental, y por eso descubrimos muchas veces que las mujeres con problemas de salud mental grave a veces han tenido también algún episodio de esa violencia de género en la familia y en la infancia. Todo eso hay que prevenirlo, tener una infraestructura no solamente con las entidades como Salud Mental Atelsan, sino con las infraestructuras de la administración. El 016 es importante, pero hay que seguir avanzando, porque además cada vez los intentos de suicidio son de personas más jóvenes, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, que sí nos gustaría acabar, y imagino que Noemí estará de acuerdo, con un mensaje de esperanza, que es lo que además nos piden los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos, porque cuando se pide ayuda se logra también gracias a asociaciones como Atelsan, ¿no? Sí, el mensaje es que se pide ayuda, que actualmente tenemos infraestructuras y tenemos medios desde las entidades para poder atender a estas personas, y también que la familia se dé cuenta y pida ayuda, a veces hace falta en nombre de, para que esto no sea pues un índice de muerte superior a incluso a los accidentes de tráfico. Entonces se puede hacer y se puede conseguir. Pues Ana Concepción Cáceres, gerente de Salud Mental Atelsan, gracias por acompañarnos en esta mañana también para poner la necesaria perspectiva de género, que es muy interesante. Además hablábamos ahora del estigma, ¿no?, de la vergüenza. Estos días la actualidad con ese caso tremendo de Francia de violación que se está viviendo. La sensación que tienen las víctimas de vergüenza, y como decía esa mujer que ha sufrido ese calvario, la vergüenza tiene que cambiar de lado, que creo que es un mensaje también importante para las víctimas. Muchísimas gracias a Noemí, encantada de nuevo igualmente de que estés con nosotros con esa sección de igualdad que iremos abriendo aquí en Buenos Días Canarias. Ana Concepción Cáceres, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.